Buenas tardes, mi nombre es Claudio Carnuccio, congrego en la Iglesia Cristiana Evangélica Casa Restauración de la Rea 98, Monte Grande, partido de Esteban Echeverría, Buenos Aires. Y traje para compartir una porción de la palabra del Señor que está en la carta a Tito, del capítulo 3 del versículo 1 al 9. Y lo compartimos en el nombre del Padre, del Hijo y del Santo Espíritu. Esta palabra tiene como título Justificado por gracia. Recuérdales que se sujeten a los gobernantes y autoridades, que obedezcan, que estén dispuestos a toda buena obra, que a nadie difamen, que no sean pendencieros, sino amables, mostrando toda mansedumbre para con todos los hombres, porque nosotros también éramos en otros tiempos insensatos, rebeldes, extraviados, esclavos de concupiscencias, y deleites diversos, viviendo en malicia y envidia, aborrecible y aborreciéndonos unos a otros. Pero cuando se manifestó la bondad de Dios nuestro Salvador y su amor para con los hombres, nos salvó, no por obras de justicia de nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo, el cual derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo nuestro Salvador, para que justificados por su gracia viniésemos a ser herederos conforme a la esperanza de la vida eterna. Palabra fiel es esta, y en estas cosas quiero que insistan con firmeza para que con los que creen en Dios procuren ocuparse de buenas obras. Estas cosas son buenas y útiles a los hombres, pero evita las cuestiones necias y genealógicas, y contenciones y discusiones acerca de la ley, porque son vanas y sin provecho. Hasta aquí. Bueno, vamos a ponernos un poquito en contexto. Pablo le escribe esta carta a Tito, como otras epístolas que él va escribiendo a los que los acompañaron. En el caso de Tito, para aclarar bien, era un gentil convertido al cristianismo, y Pablo le encargó la misión de organizar la iglesia en Creta. ¿Por qué explico esto? Porque hay una parte que dice, como éramos antes. Pablo y Tito fueron los dos convertidos, ¿sí?, al cristianismo. Y ellos andaban en caminos que no eran los caminos del Evangelio. Vamos a explicarlo mejor. Esta carta Pablo se la envía para explicarle cómo debe vivir el cristiano en este mundo. Porque queremos o no, estamos viviendo en este mundo y compartiendo con personas que no aceptaron a Cristo en su corazón y que no viven de la misma manera. Entonces, aquí Pablo nos explica cómo tenemos que vivir y lo que no tenemos que hacer. Y para recordarnos eso, nos recuerda de dónde nos sacó. Que el Señor nos salvó, no por obras que hayamos hecho, nos salvó. La gracia no tiene justificación, es por gracia. Tampoco es gratis porque Jesús pagó con su vida por ella. Nosotros la recibimos de gracia, de gratis. Nosotros la recibimos como una dádiva de Dios, un regalo, pero fue pagada con precio y precio de sangre en la cruz. Así que siempre tenemos que tener en cuenta de dónde nos sacó Jesús, por qué estamos en esta vida, y al caminar el nuevo camino del Evangelio, tener en cuenta estas cosas. Dice, nos da consejos como estar sujetos a los gobernantes, sujetos a las autoridades. Y creo que no hay mejor momento de escuchar esta palabra que en estos momentos, cuando hay muchas discusiones. Verde, azul, blanco, amarillo. Nosotros nos gobierna y nos tiene que estar gobernando siempre el Señor. Tampoco tendríamos que entrar en discusiones de un lado o del otro. Tenemos que orar por las autoridades y por los gobernadores, está en la palabra. No por el que me gusta, orar por todos los gobernadores, por todas las autoridades, no solamente por el que me gusta a mí, o el que me cayó lindo, o el que habla lindo, sino solamente, mejor dicho, sino por todos. Y en esto nos aclara bien. Y que recordemos, cuando
hay alguien que opina diferente, ¿de dónde nos sacó el Señor? Que antes éramos rebeldes, pendencieros, y que nos llevamos por nuestros propios deseos y pasiones. Ahora somos cristianos y no estamos en ese camino. Ahora tenemos que aceptar todo con el amor de Cristo, porque Él nos salvó, Él nos enseñó a amar, Él nos enseñó a amar a nuestros enemigos. Eso quiere decir que tenemos que amar al que piensa diferente también. Vuelvo a hacer una aclaración. Amamos al pecador, no al pecado. ¿Se entiende, no? Pero hay una parte que dice, nosotros que éramos insensatos, ¿sí? Rebeldes, pero Cristo nos salvó, nos justificó por gracia, por su gracia. En esto nos enseña Pablo que tenemos que andar en este camino sin entrar en pleitos. Y hay una parte que me encanta que dice casi al final, porque esto es en vano, pero evita las cuestiones necias y genealógicas y contenciones y discusiones acerca de la ley, porque son vanas y sin provecho. Las discusiones nunca llevan a nada. Un intercambio de ideas es algo interesante porque uno puede poner su idea y aceptar o no la idea que está proponiendo la otra persona. Pero entrar en discusión y más en cosas que no podemos controlar no tiene ningún provecho. A mí me encanta porque la Biblia está escrita hace miles, 2000 y pico de años y algunos párrafos hace más de 3000 años. Y todo sigue siendo actual. Nos recuerda el pasado, nos avisa el futuro y nos hace vivir el presente. Es una herramienta de consulta constante, porque parece que fue escrita ayer. No nos peleemos, no discutamos. Recordemos dónde nos sacó Cristo. Y no nos podemos perder. Tenemos que orar por nuestros gobernantes. De esta idea, de esta bandera, de la otra bandera, de aquella bandera. Nosotros tenemos que saber que nuestro gobernante es el Señor. Tenemos a Cristo en el corazón. Y es en este momento que tenemos que empezar a separarnos un poco de todas estas cuestiones de pelea, de pleitos, que no nos llevan a nada. Tenemos que clavar nuestras rodillas en suelo, pedir por cada uno de los gobernantes y que Dios le dé la sabiduría a los que tengamos que nos tienen que guiar en este camino. Estamos pasando por esta etapa y es bueno recordar que la mejor herramienta que tenemos es la oración. Quizás uno no recuerde y entre en esas discusiones. Yo creo que lo había dicho la grabación pasada, que siempre el diablo nos tienta, nos provoca, porque sabe nuestro lado débil. Y algunos son más hábiles para entrar en discusiones que otros. Tenemos que tener dominio propio y no entrar en discusiones. Tenemos que tener en cuenta que esas discusiones no es una guerra terrenal. Esa discusión ya viene de una batalla espiritual. Y tenemos que tener bien en claro que las batallas espirituales se pelean con oración. Las batallas espirituales se pelea pidiéndole al Señor que pelee por nosotros. No tenemos que entrar en discusiones, tenemos que vivir como cristianos, tenemos que recordar de dónde nos sacó Cristo. Tenemos que recordar de cómo era. Vivir en el camino de Cristo es haber pasado una conversión, una transformación, dejar una vieja vida, matar a esa vieja criatura y nacer de nuevo, un cambio, una transformación y cambio. Si lo logramos y tenemos a Cristo en nuestro corazón, estamos en el buen camino. Si aún no lo hemos recibido, es el momento de hacerlo. ¿Cómo lo hacemos? Empezando por una breve oración. Pero esa breve oración tiene que ser sincera, con una profunda voluntad de producir ese cambio necesario en nuestra vida, de dejar lo que no tenemos que dejar, de permitir que Cristo, cuando entre en nuestro corazón, limpie todo lo que tenga que limpiar para que podamos seguir el buen camino. Y lo más importante de todo eso, nos invita a ser coherederos con Él en la vida eterna, que eso no es poco.
Si alguno que está del otro lado quiere seguir este camino y no ha recibido todavía a Cristo en su corazón, lo invito a hacer esta oración, lo invito a que repita conmigo esta palabra. Señor Jesús, te recibo en mi corazón como mi único y suficiente Salvador. Te pido perdón por todos mis pecados. A partir de hoy, quiero que seas el Señor de mi vida. Amén. Bueno, esta es una palabra que me llegó mucho en este tiempo. Es una palabra que la estuve reflexionando mucho y por diferentes situaciones creo que es muy actual, para mí en mi vida por lo menos. Se las comparto eh, porque quiero lo mejor para ustedes también. Que tengan un bendecido día, bendecida semana, que Dios los sorprenda gratamente.